Continuando entonces con la parte práctica, vamos a ver la pantalla del viewer. Y aquí tenemos entonces la imagen de la unión. Vemos en este viewer del geoespacial estas ventanas que están acá, o este enhance, resaltamiento, realce, distintas iconos, esta sumatoria, este cuadrado que vemos aquí de 3×3, o esta figura que tenemos acá, como cada uno de ellos nos hace distintos tipos de realces que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, con el primero vemos histograma, ecualización, desviaciones estándar. Aquí podemos ver en la parte inferior una previsualización, gaussiano, lineal, gamma. Vamos a aplicar este por ponerlo como ejemplo. Entonces, el punto es que podemos hacer distintos realces, distintos filtros que le estaríamos aplicando a la imagen para ir resaltando ciertas determinadas características. Este va a depender, obviamente, del usuario, del interés del usuario, de la conveniencia, de lo temático que se esté manejando, si nos conviene o no nos conviene cierto tipo de realces. Entonces, seguimos visualizando distintos ejemplos. Que la hemos colocado. ¿Y de qué va a depender? Va a depender, por un lado, de la imagen, va a depender, por otro lado, de lo que queremos visualizar, y también va a depender de nuestro objetivo. En algunos escenarios nos conviene realzar las diferencias, en otros escenarios más bien suavizarlas. Por ejemplo, si yo quiero ver fallas, estructuras, lineamientos, me conviene entonces que el píxel vecino se diferencie a el escenario en donde más bien me conviene que el píxel vecino sea semejante, se suavice la textura. Entonces, en este caso estaría viendo formaciones, unidades litológicas, vegetación, cuerpos de roca, etcétera, etcétera. Entonces aquí también podemos ver distintas herramientas que también van a tener su visualización en la esquina. En este caso, fíjense, este filtro que colocamos. Si quiero realzar el contraste, si más bien quiero suavizarlo, ¿ok? Entonces, insistimos, va a depender del usuario. Aquí tenemos varias herramientas que podemos aplicar, más, como hemos venido mencionando, todas aquellas que podamos ver en la página principal de internet del software Erdas Image, en sus distintas versiones. Esto a manera de que recordar que podemos entonces utilizar distintos tipos de reales. Volvemos entonces a la pantalla, al menú principal, y nos vamos entonces a la clasificación. Dentro de la clasificación podemos ver las firmas espectrales en el Signature Editor. Ya le hemos utilizado esta herramienta para hacer justamente la clasificación supervisada o la clasificación a través de clases que vamos a hacer en este caso, en el cual, sin necesidad de realizar una imagen como tal a través de inteligencia artificial,
podemos evaluar simple y llanamente las clases. Entonces vamos a cambiar otra vez la ventana al viewer, y así como hicimos en la sesión anterior las clasificaciones supervisadas a través del raster de la herramienta del polígono, vamos a otra vez hacer lo propio, pero simplemente para ver las firmas espectrales. Entonces hacemos un polígono, en este caso del río, lo cargamos, ya sabemos en la herramienta del Signature, de todas maneras podemos visualizarla. Lo cargamos, igualmente le colocamos el río, nos pasamos otra vez a la ventana de el visualizador, tomamos entonces, por decir un ejemplo, una poligonal acá, la agregamos también, en este caso la dejamos como una clase simplemente. Vamos a hacer aquí un cambio de bandas, voy a poner aquí un falso color para resaltar un poco más algunas características, y vamos a tomar tentativamente una clase en esta zona roja que llama bastante la atención, y la agregamos también al Signature Editor. Entonces vamos a abrir aquí para que se visualice la ventana, el Signature Editor, y vemos por ejemplo aquí estas tres clases que hemos hecho hasta ahora. Si le damos a este icono, podemos ver entonces las distintas firmas espectrales. Vamos a ampliar un poco la ventana. Fíjense la clase del río, que es esta que se había visto en azul, la clase 1 y la clase 2. Fíjense que es bastante distintivo el comportamiento espectral de estos polígonos, a pesar de que esta imagen solamente tiene apenas 4 bandas. Ok, si hacemos el ejercicio bien, debería tener las 7 bandas del sensor Lanza 7. Aún así, en estas 4 ya se notan diferencias importantes como para poder entonces caracterizar. Este es el comportamiento de la firma espectral en función de las bandas que ya tiene el sensor Lanza 7. Este es por el polígono, cada uno de los polígonos que definimos. El del río, el de la clase 1 y el de la clase 2. Entonces, esta herramienta también nos puede servir si, por ejemplo, voy a cambiar de nuevo en el viewer. Si, por ejemplo, yo tengo dudas entre una formación y otra. Por ejemplo, aquí ya tomé una de la roja, tomé una de esta color más púrpura, y de repente yo tengo algo de duda en esta región que está acá, que pudiera ser. Vamos a poner de repente esto que está acá. Digamos que esto es una formación, una terraza, y de repente este es un aluvión, o es una llanura, inundación, y tengo duda de que pudiera ser esto. Entonces tomamos el polígono, la herramienta del polígono, lo agregamos en el Signature Editor. Voy a cambiar entonces la pantalla una vez más. Y aquí tenemos la clase 3. Esta clase 3, vamos a ponerle duda.
y vemos entonces, vamos a darle otra vez al la duda. Fíjense cómo yo voy a tener ahora entonces de nuevo el río. Disculpen, lo voy a poner aquí. Esta es la duda como tal. Déjenme cambiar otra vez la ventana para que se vea mejor. Signature Editor. Vamos a seleccionarlas, las 4. Incluso vamos a colocarle un color a la duda que sea distintivo y me ayude a resaltarlo. Y ahora sí generamos entonces la imagen. Vamos al signature. Por algún motivo tengo que seleccionar. No lo había seleccionado. Ahora sí. Y comparamos. Entonces le cambiamos aquí algunos colores. Vamos a poner aquí para que se vea mejor. No se ve mucho. Vamos a ponerle a este un color de repente morado para que se vea mejor. Y entonces dejamos la duda en rojo o en negro. Vamos a jalar. Ahora sí, vemos la duda en rojo. Marcamos aquí todo y le damos a este icono para que se puedan ver todos en la misma pantalla. De todas maneras, por si acaso no se ve la imagen, voy a abrir la ventana. Ajá, ahora sí. Entonces aquí tenemos la firma espectral o el comportamiento espectral del río, que lo coloqué en azul, de la clase 1, que era la que era más oscura, parecido a un púrpura, la clase 2, que era más rojiza, la coloqué aquí como con este color morado, y la que tenía en duda la dejé aquí arriba. Fíjense que desde ese punto de vista pudiéramos decir que lo que tengo en duda y lo que está en la clase 1 tiene un comportamiento espectral muy parecido. Es prácticamente equivalente, son muy semejantes, con la pequeña diferencia de la intensidad. La intensidad aumenta, pero desde el punto de vista del comportamiento es prácticamente paralelo, prácticamente igual. Por lo tanto, duda realmente sería clase 1 también. Insisto, con la diferencia de que simplemente tiene mayor intensidad, mayor nivel de reflectancia. Pero eso no tiene ningún inconveniente. Eso puede variar simple y llanamente. Por un lado, bueno, observando en cuál banda se ve esa mayor diferencia, en este caso la banda 3. Y por otro lado, eso puede ser por el ángulo del sol, por la iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente tiene que ver con que sea algo distinto, al contrario, es muy parecido. Más bien, pudiéramos prácticamente aseverar que efectivamente lo que estaba en duda viene siendo parte de la clase 1. Entonces, cambiamos una vez más la ventana para que se entienda lo que estamos hablando. Y entonces aquí cambiamos duda por clase 1. Entonces ya sabemos que realmente debería ser también de color que habíamos colocado acá, parecido a este que está acá. Ajá, era marrón. Entonces lo dejamos así y vemos, vamos a cambiar otra vez la ventana. Vemos entonces ahora que estas dos son del mismo color, estas dos clases. Y dejamos el río y la clase 2 como cosas bastante distintivas.
Entonces volvemos otra vez, por última vez, al viewer. Y pudiéramos entonces concluir que efectivamente esto se comporta como la clase 1, que era esta que estaba acá. Entonces teníamos el río, la clase 1, la clase 2 y ahora esta porción que teníamos en duda sería parte de la clase 1. Por lo tanto, en mi interpretación del mapa, cuando yo vaya a hacer la delimitación de cómo viene la formación, por decir un ejemplo, de esta terraza, la haríamos todo dentro de la misma unidad, perfectamente. Entonces sirve para toma de decisiones, para hacer contrastes, para hacer comparaciones entre distintas unidades, entre distintos cuerpos, cosas que tengamos que solventar puntualmente. Entonces la información espectral, la firma espectral, en este caso a través de la herramienta del Signature Editor, nos puede ayudar fácilmente, sin necesidad de hacer la clasificación supervisada, nos puede ayudar fácilmente a tomar decisiones breves, decisiones cortas.